Ya. Esperemos que se esté escuchando. Ya, vamos a ver este primero. Ya. Acá, ¿qué es importante? Pongamos el lapicito. Lápiz negro. Y veamos si puede agrandar un poquito. A ver. Ya, no se puede agrandar, fila. Ya. Nos dicen que B o C, es decir, este, va a medir 60. También nos dicen que ECD es igual a 50, ¿cierto? Ya. Y nos piden cuánto mide BEC. Vale, si nos están pidiendo este. Ok. ¿Qué se me ocurre hacer a mí en este caso? Yo sé que como este es un ángulo del centro, este también va a medir 60. ¿Cierto? Eso es como para empezar. Ahora. Ya, si este es un ángulo inscrito, y por tanto, si este mide 50, esto va a medir el doble, que van a ser los 100. Y como este también es un ángulo inscrito que abarca este 100, también va a medir 50. Ya, ¿qué más podemos ir sacando de acá si nos piden el BEC? Ya, se me acaba de ocurrir algo. Este es un ángulo que está dentro de la circunferencia. Entonces, cuando pasa esto, de que un ángulo que está dentro de la circunferencia, se toma este arco, se le suma a este arco, se divide en dos y daría este arco de acá en medio. Entonces, sería una semisuma entre 100 más 60 partido en 2, y eso daría el ángulo X. Y por tanto, 100 más 60 sería 160 partido en 2, eso es 80. Y entonces nuestro ángulo X es igual a 80. Y eso sería por lo menos lo que sería este ejercicio. A ver, otra forma de calcularlo sería tomando en cuenta que este ya es 50 porque nos lo dan acá, y este va a ser 30, ya que por motivos de que es un ángulo inscrito, este va a medir la mitad del arco que subtiende, y el arco que subtiende es 60, por tanto 30. Ahora, sabemos que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Por tanto, 30 más 50, 80. Por lo tanto, este sería 100. ¿Sí? Ahora, sabemos que este es un ángulo extendido. El ángulo extendido mide 180. Y por tanto, si este mide 100, ¿cuánto va a valer este para que llegue a los 180? También va a medir 80. Por tanto, estas son dos formas de llegar al mismo resultado, con dos formas diferentes. Ya. Ahora veamos este. Me dice la figura 15, ya. La figura junta AB es tangente. B, el sol choca en este puntito. A la circunferencia centro O, ya, el punto B, ya. Me dicen que AD es secante, se puede ver acá que es secante. Ya. Además me dicen que el arco BD mide un tercio de la circunferencia. Nosotros tenemos que saber que una circunferencia mide 360. Y el tercio de esto va a ser 120. Por tanto, toda esta parte va a medir 120. Aparte nos dicen que el arco CB, es decir este, mide un quinto de la circunferencia. Nuevamente, 2360 dividido en 5
esto vendría siendo, voy a calcular el tiro porque, no, a ver, 360 dividido en 5, estos son 72. Por lo tanto, esto va a medir 72. Ahora, parecido al teorema que ocupamos anteriormente, que era para ángulos que estén dentro. Ya, perdón, terminamos de leer. El ángulo BAD, vale decir, nos están pidiendo este. Ya. Ahora, retomando. Al igual que en el ejercicio anterior, que ocupamos un teorema que tenía que ver con los ángulos del centro, que era la suma de este más este partido en 2, ¿cierto? Ya. Aquí este ángulo es un ángulo exterior, por lo tanto es muy parecido, pero en vez de hacer una suma, ahora es una resta. Es una semi-resta, así se le llama, en el cual vamos a restar obviamente el ángulo mayor primero, que va a ser este, 120 menos 72, y esto lo vamos a dividir en 2. Ahora, ¿cuánto va a ser esto? 120 menos 72, esto es 48. 48 partido en 2 es 24. Y por tanto, el ángulo X va a ser igual a 24. Ya. Este está un poco más complicado y además a las instrucciones se olvidaron colocar que esto iba a ser X y esto va a ser Y es muy importante para poder ver esto de A de X, que sería este, y el B de Y, que sería este. ¿Sí? Ok. Voy a poner mejor la lápiz azul. Ahora, vamos leyendo. En la circunferencia de diámetro AB, ya, esto es diámetro AB. ¿Qué quiere decir que sea diámetro? Que va a marcar la mitad. La mitad de circunferencia. Ya, de circunferencia, ¿sí? Esa es la primera información que tenemos que manejar. Y ahí se trazó una cuerda AC, que vendría siendo esta, tal que BAC, es decir, esta parte, mide 20. Ya, ahora, si la tangente X de Y es paralela a AC, eso es muy importante, después le voy a decir por qué. Entonces, los ángulos A de X y B de Y miden respectivamente. Ok. Este es un poco más complicado porque hay que considerar bastantes cosas. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este es un ángulo inscrito, nuevamente como lo vimos en más de un ejercicio pasado. Este va a medir el doble de esto. ¿Por qué? Porque es el arco que sostiene al ángulo inscrito. Y por tanto, el arco es el doble. Por lo tanto, va a medir 40 lo que respecta a esta parte. ¿Sí? Ok. Ahora, tenemos que darnos cuenta que para acá se completa otra circunferencia, ¿cierto? Ya, y todo esto va a medir 180. Porque la mitad de una circunferencia, la circunferencia completa son 360, esto va a medir 180. Y tenemos que darnos cuenta que esto es un ángulo recto. ¿Por qué es un ángulo recto? Porque subtiende la mitad de una circunferencia. Y si esto mide 180, este es el ángulo inscrito que la subtiende. Y como dijimos, si el arco mide 2x, esto va a valer x. Y como esto mide 180, esto va a medir 90 y por tanto va a ser un ángulo recto. Esa es la primera información que nos sirve. Ahora, vamos a ver que nos sirve ocupar otro teorema más. Ya, ahora. Nosotros tenemos que saber que todo esto mide 180, ¿cierto? Por lo tanto, si acá ya tenemos 40, todo esto va a medir 140, ¿cierto? Eso es lo que nos queda de circunferencia por tapar. Y acá tenemos que ocupar otro teorema en el cual nos dicen que si esto es paralelo a esto, los arcos van a ser iguales. Vale decir, si este arco mide 50, este arco va a medir 50. Y como eso se daba en este caso, de que este es paralelo a este, que nos lo dicen acá,
este arco va a ser igual a este arco. Y como el arco completo medía 140, esto va a medir 70 y esto también va a medir 70. Ahora, necesitamos manejar otro criterio más, que para explicarlo voy a hacerlo por acá. Ya. Ya, una secante. Y voy a poner una cuarta acá. Ya. Voy a decir que esto vale X. Ya. Y si esto mide X, este arco va a medir 2X. Este teorema es del ángulo... Bueno, realmente ni siquiera sé si se llaman teoremas, pero lo importante acá saber es que este de acá va a medir la mitad del arco que se sostiene acá. Este es un ángulo semi-inscrito que se llama. Que funciona parecido al ángulo inscrito, que mide la mitad del arco que se obtiene. Acá pasa lo mismo. Y ahora, voy a cambiar a lápiz negro. Apoyado con esto, nosotros deberíamos saber ya que si este ángulo mide 70, este de acá, como es un ángulo semi-inscrito, va a medir la mitad, es decir, va a medir 35. Y acá ya tendríamos lo que sería el A de X. Ya, y este, ¿qué arco subtiende? ¿Subtiende 70? Negativo. Si se dan cuenta, este va más acá abajo. Por tanto, va a subtender los 70 más los 40, que esto van a dar 110. ¿Sí? Ok, entonces, como este va a medir la mitad de 110, este va a medir 55. Ahora tú dices, ¿estará correcto lo que estoy diciendo? No lo sé. ¿Cómo lo podemos comprobar un poco? Voy a cambiar al lápiz rojo. Si te das cuenta, este es un ángulo extendido. Y como dijimos delante, el ángulo extendido mide 180 grados. Por tanto, si ya tenemos 90, entre este y este, ¿cuánto van a tener que sumar? El otro 90 para llegar al 180. Y como sabemos, 35 más 55 es 10, 1, 5, 8, 9. 90. Por tanto, sí va a medir 180. Y está comprobado. Ahí comprobaríamos que está correcto. ¿Para qué este ejemplo? Para que nos vamos en la ola y acá también le mandamos 35. 35 más 35 es 70 y no es 90, por tanto algo estamos haciendo mal. Ya, sigamos con lo que vendría siendo este. A ver, mira. En la figura AB es diámetro. Nuevamente, tal como dijimos antes, diámetro marca la mitad. Y por lo tanto, para un lado van a ser 180 y para el otro 180, ya que ahí forman las dos partes y la circunferencia que mide 360, ¿sí? Esa es la primera parte que digamos muy importante, el diámetro de la circunferencia. Y en las medidas de los arcos CB, BD y DA están en la razón. Este es demasiado importante y con esto ya tenemos listo prácticamente el ejercicio. Ya, lo primero que quiero recalcar. Esto mide 180 y esto también mide 180, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿cómo trabajar con razones? Las razones son demasiado fáciles y sencillas y preponderantes. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos hablen de razones? Nos dicen, por ejemplo, que CB, es decir, esta parte, vamos a marcarla con esto, ya, CB, BD y DA están en la razón 1, esa 2, esa 3, respectivamente, vale decir, ACB va a corresponder 1, ABD va a corresponder 2 y ADA va a corresponder 3. Entonces, yo siempre hago esto. Puedo ocupar cualquier letra, no voy a ocupar X porque justo nos pone una X acá, son picker tipo. Entonces le voy a poner A. Esta parte va a valer A, porque es una A. Esta parte que es BD, que le corresponde el 2, va a valer 2A. Y esta parte que le corresponde el 3 va a valer 3A. Ahora ustedes me dicen, ¿y para qué cresta estamos haciendo esto? Bueno,
Esto lo estamos haciendo para despejar lo que vendría siendo el valor de A. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Si sumamos todo, son 5A, ¿cierto? Perdón, 6A. Pero con eso no voy a poder calcular nada. Sin embargo, me voy a ayudar de que esto es diámetro. De esta parte es diámetro. Y por tanto, esto tiene 180 grados. Y los 180 grados están repartidos entre 2A y 3A. Vale decir, 3A más 2A van a ser igual a ¿qué? A 180. Y por tanto, 5A van a ser igual a 180. Y ahora 180 dividido en 5, ya que el 5 pasa dividiendo, me da que A es igual a 36. Y por tanto, ahora ya puedo asignar, no, con negro mejor, para que no nos perdamos, de que este A va a ser 36. Esto, como son 2A, van a ser 72. Y el otro, como son 3A, van a ser 180. Ahora, ¿para qué hice todo este tramullo? Primer teorema que les expliqué, un ángulo del centro, o sea, un ángulo que esté dentro de la circunferencia y que no sea del centro, porque si fuera del centro obviamente va a medir lo mismo que el arco que sostienda, pero este no tenemos idea cómo crees saberlo. Sin embargo, yo les expliqué que acá va a ser una semisuma, en el cual voy a sumar esta parte, voy a sumar esta parte, la voy a dividir en dos y me va a dar estos ángulos, ya que son iguales porque son opuestos por un vértice. Por lo tanto, acá tenemos que esto vale 108, ahí sí, 108. Entonces va a ser 108 más que el otro arco, 36. Y esto dividido en 2. Y esto va a ser 108 más 36. Esto va a ser 144 partido en 2. Y esto va a ser igual a 72. Por tanto, este angulito que está aquí, muy llamativo, va a medir 72. Muy importante recordar estos teoremas que te salvan la vida. Ahora, también tenés que como que ingeniártelas para cachar que tenés que ocupar ese. Se ocupa en caso de que no te den otra opción que ocupar esta parte como guía, ya que no podemos saber el ángulo, puesto que como no es del centro ni tampoco es inscrito, no podemos llegar directamente a él. De más que hay otra forma, pero ¿para qué nos vamos a complicar la vida? No, ¿saben qué? Puta, de ahí igual les voy a explicar otra forma que es más o menos parecido a lo que habíamos hecho antes. Ya, voy a hacerlo todo con lápiz azul. Ya, mira, nuevamente todo lo mismo. No me acuerdo que tengo este teorema de acá, con el cual llegué al resultado terrible fácil. Pero una vez hecho el tema de las razones y haber aplicado de que esta parte va a valer 108, ahora empiezo a ocupar el tema de los ángulos inscritos. Voy a marcar esto por acá. Estos trazos ustedes los pueden marcar por si acaso. Ya, entonces esto va a medir la mitad de eso. Y ese 108 dividido en 2 va a ser 54. Por tanto, este ángulo de acá va a medir 54. Ahora, miren, al hacer esto, tenemos otro ángulo inscrito de acá. Esto mide 36. Por tanto, esto va a medir 18. Y nuevamente, como lo hicimos en el primer ejemplo cuando les expliqué el segundo modo, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 y por tanto 54 más 18 es 72. 72. Y por tanto, ¿cuánto nos faltará para llegar a 180? Menos 180, 108. 108 es lo que nos falta. Por lo tanto, esto va a medir 108. Ahora, nuevamente, como en el principio, en el primer ejercicio que hicimos, este es un ángulo extendido.
¿Cuánto nos falta para llegar a los 108? No, obviamente, los 72 que ocupamos acá. Y si se dan cuenta, son los mismos 72 con los cuales llegamos por este método. Ya, y este que vendría siendo el último que me mandaron. Veamos. El ángulo APD mide 75. Y el arco BD, esto mediría 95 grados. ¿Cuál es la medida del arco AC? Arco AC, vale, si me están preguntando por esta parte. Ok. Veamos cómo lo podemos hacer. A ver, pensándolo un poco. Ya. A ver, llenemos un poquito con datos para hacer tiempo. Ya, yo sé que esto también me de 75 porque son opuestos al vértice. Ya, ya sé cómo hacerlo. Apoyémonos con nuestro mismo teorema para calcular el ángulo de acá, que era la semisuma entre esto y esto. Ok. Si esto mide 75 y este es un ángulo extendido de 75 para llegar a 180, de 105, sí se puede calcular mentalmente, pero yo no quiero. Y fue. Ya, 105. ¿Sí? Ok. Ahora, podemos realizar una ecuación en la cual yo sé que este arco, que va a ser x, más este arco, que es 95, partido en 2, me tiene que dar ¿cuánto? 105. ¿Por qué? Porque es un ángulo que está en el centro, adentro de la circunferencia. 105, ¿sí? Ahora, ¿cómo se despeja esto? Puedo pasar esto multiplicando por 2, o como lo dirían, amplificar todo por 2. Por tanto, me quedaría que esto es 105 por 2. X más 95 es igual a 210. Y ahora a los 210 le resto los 95 y me da que X va a medir 115. Si no saben cómo llega esto, pasé el 95 restando y 210 menos 95. Este le pido prestado al lado, me quedan 0. Estos serían 5. Esto 1, 10, 1, 1, 115. Ahí está. Y por tanto esto me daría 115. Ahora. Ok. Por si acaso me llamo Rodrigo. Ok, Rodrigo, no me gusta ocupar ecuaciones. Y de hecho tampoco me acuerdo no me acuerdo mucho de tus teoremas de esto. Que son muy importantes que se lo aprendan. ¿Hay algo que pueda hacer yo? La verdad es que no. Mentira. A ver. Bien. Vamos a borrar esto. Y esto. Y ya. Y nos quedamos acá. Como en el principio del ejercicio. Voy a trazar como esto mide 95. Voy a ocupar un ángulo inscrito. Voy a trazar. Mejor lo hago en negrito. Es porque soy negro. Voy a trazar esto. Y mira lo que se me forma acá. Un ángulo inscrito. Ahora. Ángulo inscrito. Mide la mitad del arco que subtiende. 95 dividido en 2 es igual a 47,5. Eso mide ese ángulo. Ahora, este ángulo de acá, como es opuesto por el vértice con este, también me va a dar 75. Eso no lo expliqué antes, pero asumí que ya lo sabían. Y adivinen qué tenemos acá. Tenemos un triángulo. Y la suma interior de los triángulos suma 180. Entonces, ya tenemos 47,5 y tenemos 75. Eso da 75. Eso da suma 122,5. Ahora, ¿cuánto nos queda para llegar a los 180? Nos faltan, queridos y queridas,
Nos faltan 57,5. Ahora, miren lo que tenemos acá. Voy a marcarlo con esto, con lápiz rojito. Esto es un ángulo y este es un ángulo inscrito. Es decir, ¿cuánto va a medir el arco? El doble de esto. Y 57,5 por 2 es 115. Estimados, espero que sirva. Obviamente este ejercicio como que me lo mandaron de manera random. Y ahí estaría la explicación de cada uno. En algunos más de una forma de llegar. Pero recuerden como consejos que siempre hay dos caminos. Y tal vez uno puede ser más rápido que el otro. Pero no quiere decir que por ocupar uno o ocupar otro no van a llegar a lo mismo. Así que eso, cuídense.